Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta nueva clase. En este caso, una clase sobre la nueva ley orgánica que tenemos encima, muy recientita, la LOMLOE, y bueno, de la que vamos tratando aspectos que podéis ver en el bloque legislación. Veis cómo aplicar los contenidos de la LOMLOE en los temas, cómo nos afecta, en fin, cosas varias que tenemos que ir viendo. En concreto, en esta clase nos vamos a centrar en el aspecto de las NEAE y las NEE, ¿vale? Las necesidades específicas de apoyo educativo y las necesidades educativas especiales, pues en algunas pequeñas modificaciones que tienen con esta nueva ley orgánica, ¿vale? Bueno, como en otras clases vamos a hacer un recorrido histórico muy rápido. Lo primero, hacer una llamada un poco a la calma, porque parece que cuando entra una ley nueva, parece que todo pasa del blanco al negro, se acaba el 11, todo es LOMLOE, todo se acaba. Cuando hay un paso de una ley a otra, es un proceso en el que, bueno, pues como he dicho, no se pasa del blanco al negro, hay un tiempo en el que perviven y conviven ambas leyes, ¿vale? Ahora, de hecho, tenemos una LOMCE derogada y tenemos, sin embargo, una normativa del currículum derivada de la LOMCE, que está aún vigente. Y, sin embargo, a nivel orgánico, tenemos la LOMLOE que ya está vigente, pero no tenemos sus reales decretos que la desarrollan. Están ahora mismo, se están haciendo, se prevé, según el Ministerio, que a finales del verano empezarían a estar listos para empezar a aplicar ya, sabéis, a partir del curso 22-23, ¿vale? Sabéis que hay algunas cosas que se empezaron a aplicar en enero, esto ya lo hemos hablado en otras clases, que es cuando salió en vigor esta ley. Otras cosas se van a empezar a aplicar en este curso 21, lo que es referente a la titulación, a la evaluación y a la promoción. Ya veréis que se irá saliendo en la normativa. Y luego, bueno, a nivel curricular, pues ya sabemos que la LOMLOE se va a empezar a aplicar en los cursos impares a partir del curso 22-23. Pero bueno, ya tenemos que ir conociéndola y cuando salgan los reales decretos, pues tenemos que ir conociendo. Bueno, muy rápidamente me preguntáis si la clase se graba. Sí, se graba y se subirá al campus, ¿vale? Bien, vamos ya por la octava ley. Hay unas cuantas, además de estas que veis aquí, pero estas son las más representativas para que nos hagamos una idea. Esto ya lo he dicho en otras clases, pero para que veamos que, bueno, una ley que supuso una gran ruptura fue la LOCSE en el 90, ¿vale? Vino la LOE en el 2006, la derogó, y luego la LOMCE en 2013, pues no deroga la LOE, pero sí la modifica, la cambia y perviven, digamos, las dos, ¿no? La LOE con la LOMCE. Pero ahora la LOMLOE en el 2020 lo que hace es, pretende una vuelta, digamos, a lo que era la LOE, pero la LOE, digamos, modernizada, ¿no? 14 años después, la LOE era de 2006, la LOMLOE es del 2020. ¿Y qué hace? Pues deroga la LOMCE porque hay cosas que se modificaron de la LOE en las que la LOMLOE pues no está de acuerdo y por eso se deroga, ¿vale? Bueno, este es más o menos un poco para situarnos. Entonces, la ley actual orgánica que tenemos es la LOMLOE y su nombre deriva de esto, ¿vale? Ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación. Bueno, esto ya, como digo, lo explico en otras clases. Tenéis en el bloque de legislación la ley tanto, tenéis un documento que tiene solamente aquellos cambios de la LOMLOE, es decir, la LOMLOE pura y dura, todos aquellos artículos nuevos, esta información nueva. Luego tenéis también el texto, digamos, consolidado con todo, es decir, cómo ha quedado la LOE con la LOMLOE. Y yo sí os recomiendo que trabajéis con este texto, que no es un texto oficial, este que tiene en amarillo, porque es muy cómodo, porque podéis ver lo que había antes, ¿vale? Y luego en amarillo son todas las cosas que ha introducido la LOMLOE. Por lo tanto, ahora veremos algunas cosas y veréis que es más fácil, ¿vale? Bueno, entonces, seguimos. Vamos a hacer rápidamente también un poco de introducción para llegar digamos, hasta el enfoque predominante ahora, que es la inclusión, ¿vale? Bueno, hasta llegar a la inclusión hemos pasado por distintos enfoques de tratamiento de la diversidad o de las personas que en algunos momentos no se consideraban normales, ¿vale? Y bueno, pues pasamos de la exclusión en la que se consideraba, pues eso, que hay personas que son normales, personas que no lo son y
claro, estas personas quedan fuera de la sociedad. Entonces, habían términos como impedido, inválido, se les consideraba, digamos, inferiores, ¿no? Inferiores en condiciones. Luego se pasó a un enfoque que era no tan radical, pero era segregador, ¿vale? La segregación. Las personas que se consideraban no normales, pues son sujetos que necesitan ser cuidados, necesitan estar en instituciones especiales, son personas especiales, ¿vale? Entonces estaban como en centros y con tratamiento específico. Se pasa a la integración, ahora veremos, a partir de la LOCSE, que fue la gran reforma educativa, es la primera ley que hemos mencionado antes, ¿vale? Con la integración, y el enfoque es como rehabilitador, como terapéutico. De ahí viene el nombre de pedagogía terapéutica, ¿vale? A los especialistas de educación especial, aparecen también los de audición y lenguaje, ¿vale? Pero era como como un enfoque rehabilitador, es decir, vamos a intentar que estos sujetos se acerquen lo más posible a la normalidad y cuanto más se acerquen a la normalidad, más integrados estarán, ¿vale? Para poder formar parte de esta sociedad. Desde hace unos años se intenta dar una fuerza al enfoque de la inclusión. La inclusión lo que pretende es que todas las personas, por diferentes que seamos, tenemos que tener igualdad de oportunidades en la vida laboral, en la vida social, en la vida educativa, ¿vale? Y que se considera que no hay personas discapacitadas, sino entornos discapacitantes, que son los que no permiten que una persona pueda, por ejemplo, hacer a una serie de contenidos educativos, ¿no? Entonces, da el peso en lugar de las necesidades especiales, que aún así se sigue hablando con este término, se habla de las barreras de acceso, es decir, los impedimentos contextuales que hacen que esa persona, pues esas necesidades se vean más agravadas, ¿no? Por un ejemplo, una persona ciega no podría acceder a la lectura si no fuera por el método braille, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente esa persona se puede considerar que no tiene la incapacidad de leer, sino que lo que necesita es tener los recursos adecuados para poder leer y descifrar el código de materiales escritos con un código u otro, ¿vale? Bueno, pues bien, entonces, con la Ley General de Educación de 1970, pues se daba este tipo de exclusión. Os he puesto aquí en pequeñito la exclusión, segregación, integración e inclusión, ¿vale? Y vemos que los alumnos con necesidades específicas se atendían fuera del sistema educativo, es decir, pues lo que se consideraba no normal, pues había unos servicios orientativos o de psicología que se les trataba pues fuera del ámbito educativo. A partir de la LOCSE empieza a surgir ya lo que es el concepto de la atención a la diversidad, la gran reforma educativa en la que aparece la ESO, la escolarización se alarga de los 14 a los 16 años y empieza el enfoque de la integración. Es ahí donde decimos que empiezan a incorporar a los centros los especialistas en PT, en audición en lenguaje, el orientador, ¿vale? Que empiezan a ser, digamos, especialistas en atención a la diversidad, ¿no? Que tienen un tratamiento más directo con estos sujetos que tienen unas necesidades un poco más específicas o especiales. Con la LOE y con la LOMCE empezamos ya con la inclusión educativa, pero aún así, bueno, digamos que perviven tanto el enfoque de la integración como la inclusión, ¿vale? Sabéis que ahora pues una de las cosas en las que se hace mucho hincapié es que, por ejemplo, pues los apoyos que sean requeridos por alumnos que tengan necesidades educativas especiales, en la medida de lo posible se hagan dentro del aula, ¿vale? Entonces eso es un empujón importante al tema de la inclusión. ¿Vale? Sería una de las diferencias con el sistema anterior de la integración educativa, donde pues, más bueno, estas intervenciones se hacían más fuera del aula, en una aula específica de apoyo, ¿vale? Se puede seguir haciendo si se considera que, bueno, pues no se puede dar una respuesta ajustada educativa a este alumnado, pues se puede seguir utilizando, pero en la medida de lo posible veréis que la normativa de atención a la diversidad a partir de ahora siempre os va a hacer hincapié en que estos apoyos, en la medida de lo posible, siempre se hagan dentro del aula, a no ser que sea imprescindible que se haga fuera. Y dentro de todo este contexto surge la LOMLOE, que pretende darle pues aún mucha más fuerza, si cabe, a este enfoque de la inclusión.
Bueno, vamos a hablar de conceptos NEA y NE porque es importante que los tengamos claros. Algunos de vosotros sois especialistas en atención a diversidad, tenéis más contacto y pues los entendéis mejor. Pero bueno, lo primero, entender la diversidad como que es una característica inherente a todos los grupos humanos, es decir, todos somos diversos, igual que tenemos color de ojos distintos, color de pelo, color de piel, altura, peso, tamaño, gustos, preferencias, somos diversos, ¿vale? Y en el ámbito de la educación, lo mismo. Tenemos diversidad contextual, diversidad familiar, diversidad cultural, patrones conductuales distintos, patrones afectivos distintos. Somos distintos, no hay dos alumnos iguales, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de atención a la diversidad estamos hablando de si tengo 25 alumnos en una clase, los 25 son distintos. Lo que pasa es que dentro de esa diversidad pues hay unos alumnos que requieren, digamos, un diagnóstico más específico porque esas necesidades son más agudas y una atención a lo mejor especializada. Entonces aquí estamos hablando ya de los conceptos de NEAE y de NEE. Os he puesto este dibujito porque se ve gráficamente muy claro, porque muchas veces os lleva a confusión. El NEAE, digamos que es un concepto más amplio que incluye dentro a las necesidades educativas especiales, ¿vale? Entonces, NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo, que veremos ahora qué es lo que engloba, y dentro de estas necesidades tendríamos las NEE, que son las necesidades más especiales, necesidades educativas especiales, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Bien, nos vamos con la LOMCE, ojo, derogada, ¿vale? ¿Qué nos decía la LOMCE con respecto a el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo? Estamos en la parte azul, ¿vale? En la parte de fuera. Vamos a ver los NEAE. Bien, pues sobre los NEAE nos decía este texto de aquí, ¿no? Que sobre todo el punto 2, que es donde está el cambio importante, nos hablaba que son alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible, ¿vale? Entonces dice que corresponde a las administraciones dar una respuesta educativa a estos alumnos. ¿Y qué nos dice la LOMLOE? ¿Cuál es el cambio fundamental de este artículo 71? Quedaros con el artículo 71, ¿vale? Esto es LOMCE y la LOMCE está derogada. ¿Y qué nos dice ahora la LOMLOE? Pues el cambio fundamental que hay es que, ¿veis esto que está subrayado en la LOMCE? Por dificultades específicas de aprendizaje y TDAH. Pues todo este texto lo elimina y lo cambia por este texto en amarillo, ¿vale? Este es el documento que os digo que os recomiendo trabajar con él, que es ese documento donde está la LOE con la LOMLOE, y veis que todos estos textos en amarillo son los cambios que ha hecho, la información nueva que aparece, ¿vale? Entonces, este pequeño subrayado que pone por dificultades específicas de aprendizaje y TDAH es lo que se cambia. Lo demás se mantiene igual, ¿vale? Las altas capacidades, haberse incorporado tarde al sistema educativo. Pero, ¿qué nos dice este trozo amarillo? Pues sobre todo, la parte subrayada de aquí de la LOMCE sería lo que pone aquí. Habla de trastornos de atención o de aprendizaje, es decir, ya no especifica TDAH, que es una especificación que hizo la LOMCE con respecto a la LOE anterior, ¿vale? Ya no habla de TDAH, sino que habla de trastornos de atención en general, ¿vale? Y de trastornos de aprendizaje. Es decir, eso es lo que cambia, básicamente, lo que eran las dificultades específicas de aprendizaje y el TDAH. Pero luego añade varias cosas. Añade el retraso madurativo, los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, el desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje y encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, ¿vale? Estas cosas son incorporaciones nuevas que se hacen dentro de la catalogación, la clasificación de las necesidades específicas de apoyo educativo. Como veis, lo otro, pues ya os digo, continúa igual, altas capacidades, tal, y aquí al principio necesidades educativas especiales, ¿vale? Igual que aquí, ¿vale? Todo lo que no es amarillo se mantiene igual. Y esas necesidades educativas especiales son esa parte naranja que hemos visto antes, ¿vale? Que están dentro de las NEAE. Bien. Entonces,
os he puesto aquí en pequeñito para que no se os olvide el huevito este que digo yo de NEA y NE, que te las tiene dentro, y vamos a ver una comparativa de lo que era la LOE, que era la anterior a la LOMCE, y la LOMLOE actual, ¿vale? Vemos que tanto la LOE como la LOMCE como la LOMLOE contempla las necesidades educativas especiales, ¿vale? Que se desglosarán en varias y ahora veremos. Pero la LOMLOE añade el retraso madurativo, que hasta ahora siempre se había incluido dentro de las necesidades educativas especiales. Para los que estáis en infantil, sabéis que el retraso madurativo es bueno, pues un diagnóstico que se hace en la etapa infantil básicamente y que si permanece en el tiempo, entonces ya puede dar lugar a otro tipo de diagnósticos, ¿no? Más desarrollados, más relacionados o vinculados con el ámbito de la discapacidad. Pero se considera que hay un tiempo en el que ese retraso madurativo, la misma palabra lo dice, que realmente no tenían que haber utilizado esta expresión porque según el DSM-5 ahora ya no es retraso madurativo, sino retraso global del desarrollo, pero si la LOMLOE lo menciona, pues entonces está bien dicho, ¿vale? Antes estos niños siempre se solían englobar dentro de las necesidades educativas especiales y por tanto incluso podían no promocionar a permanecer un curso más en infantil, ¿vale? A la espera de ver cómo se resolvía este retraso madurativo. Si se ponía, digamos, al día más o menos o no era tan grande el retraso una vez que pasaban a primaria después de haber permanecido un curso más, ¿vale? Si esa maduración había hecho que mejorara o si por el contrario, pues ese retraso madurativo lo que estaba indicando es pues una posible discapacidad o cualquier otro diagnóstico, ¿vale? Entonces, eso es importante que sepamos que ese retraso madurativo ahora está, digamos, no está vinculado o unido necesariamente a las necesidades educativas especiales. Eso es uno de los cambios. Otro de los cambios es que dentro de las NEAE pues, se consideran los trastornos del desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Ahora veremos que en las NEE también se consideran, ¿vale? Esto es un poco lío, pero ahora lo veremos. Después tenemos que la LOE hablaba de dificultades específicas de aprendizaje, luego la LOMCE hablaba de estas dificultades específicas de aprendizaje, pero añadió también el TDAH. Y ahora la LOMLOE lo que hace es hablar de esos trastornos de aprendizaje, ¿vale? Que vendrían a ser lo que eran pues la discalculia, la dislexia, la disortografía, ¿vale? Pero ya no habla de TDAH, sino que habla de trastornos de atención, es decir, cualquier tipo de trastorno que esté relacionado con el ámbito de la atención, de la impulsividad o de la hiperactividad, ¿vale? No necesariamente tiene que ser un TDAH. Otra aportación, veo que me estáis haciendo preguntas, pero luego lo miraré al final, ¿vale? Porque es que si corto no explicaré todo lo que os quiero explicar. Otra aportación que hace es el desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. Digamos que es una ampliación, podría ser a lo que tenemos antes como incorporación tardía al sistema educativo cuando se procede pues, de países en la que se desconoce pues, las lenguas vehiculares, ya sea castellano o en las zonas bilingües, pues ambas lenguas, ¿no? Entonces, este desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, claro, ¿qué sucede? Que la incorporación tardía, en la mayoría de las comunidades, cuando un alumno lleva ya 2 cursos, pues se considera que ya no es un alumno de incorporación tardía, ¿vale? Porque ya no, un alumno que viene, por ejemplo, en primero de la ESO, está a 2 cursos y cuando lleva 2 cursos ya no se le considera, ¿no?, de incorporación tardía. Entonces, queda un poco como tiene dificultades de aprendizaje por desconocimiento de idioma, pues esto se ha añadido, ¿vale? Desconocimiento grave para la lengua de aprendizaje. No es lo mismo que llegue un niño con 4 años que rápidamente, por su nivel madurativo, va adquiriendo más fácilmente el castellano, por ejemplo, o una segunda lengua, o que llegue en primaria, que te llegue un alumno en segundo o tercero de eso, cuando sabéis que los idiomas en unas edades ya más avanzadas son más complicadas. Bueno, pues se van a incluir esta clasificación también. Y luego incluye también lo que es la situación de vulnerabilidad socioeducativa, que antes ni la LOE ni la LOMCE las
contemplaba, ¿vale? Entonces veis aquí los cambios fundamentales, lo he puesto en azul, este cambio con respecto a la LOE, ¿vale? La inclusión del TDAH y luego los cambios que hay en la LOMLOE. Las tres últimas, hemos dicho, se mantienen igual, ¿vale? Se mantienen las altas capacidades intelectuales, la incorporación tardía al sistema educativo y las condiciones personales o de historia escolar. Esto se mantiene tal cual como estaba. Vale, entonces, hemos hablado hasta ahora de NEAE, de la parte azul de fuera, que engloba todo y dentro de todo están las NEE, las necesidades educativas especiales. Vamos a hablar ahora de las necesidades educativas especiales. La LOMCE nos dice esto y la LOMLOE, pues, bueno, con respecto a la LOE anterior no tiene ningún cambio, la LOMCE, ¿vale? Pero la LOMLOE sí que cambia, porque cuando aquí dice que los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que requieren por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella una serie de apoyos o de atenciones educativas especiales, aquí esto se mantiene, pero se hace el énfasis en que son alumnos que tienen barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje. Aquí vemos claramente el enfoque de la inclusión. Cuando estamos hablando del término de barrera. El término de barrera es, digamos, una compensación al término de necesidad educativa especial, es decir, el alumno va a tener más necesidades en función de las barreras que tenga alrededor de él. El desconocimiento de un idioma no es una discapacidad, es una barrera. Esa persona es posible que se pueda comunicar en otro idioma, pero no en ese. Entonces, no implica que sea una no capacidad del individuo, sino que no tiene el contexto adecuado para poderla desarrollar, ¿vale? Entonces, ese es el enfoque que se pretende dar desde la LOMLOE, que le da, pues, como veis, mucha fuerza a la inclusión. Entonces, habla de acceso, de presencia y participación, que es lo que dice la UNESCO, que la inclusión implica que todos los alumnos puedan acceder, pueden estar presentes y puedan participar, ¿vale? De hecho, por eso de aquí viene que toda acción educativa como recursos de apoyo para un alumno que tiene necesidades especiales se puedan hacer dentro de su grupo, para que el alumno pertenezca al grupo, esté presente en el grupo y participe en el grupo, ¿vale? Ahí vamos atando todos los cabos y vemos un poco. Y aquí vemos que nos habla, ahora vemos las diferencias también, en rojo están los cambios más importantes, las barreras, y habla que además de que estas necesidades se derivan de discapacidad y trastornos graves de conducta, que lo veis en blanco porque ya estaba en la LOMCE, ¿vale? Pero ahora añade que esas necesidades se derivan también de la comunicación y el lenguaje. Por eso os he dicho que en las NEAE hay necesidades de comunicación y lenguaje y en las NEE también lo hay. Muchos me preguntáis, ¿por qué aparecen en los dos sitios? Pues es una simple cuestión del grado de la gravedad, ¿no? Es decir, si las dificultades de comunicación y lenguaje son de una gravedad leve o que se puede madurativamente ir resolviendo, pues estarían en NEAE. Pero cuando estamos hablando de trastornos graves de la comunicación y del lenguaje, entonces estaríamos hablando de NEE, porque es una cuestión de gravedad, ¿no? Vale, entonces, dentro de las necesidades educativas especiales, vemos que en ese artículo 73 vamos a remarcar un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Dice, pues eso, que aquel que requiera por un periodo de su escolarización, todo esto en negro, aquí también se repite, lo veis aquí en negro, ¿vale? En la LOMLOE. Pero tiene lo que se da especial relevancia es esto, lo que hemos hablado, ¿vale? Las barreras y que añade la comunicación y el lenguaje. Otro aspecto importante es el tema de la disposición adicional cuarta, que ha sido muy controvertida, que ha generado mucha crispación, yo creo que por mala interpretación, ¿vale? Aquí lo que dice es lo siguiente, dice, las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, ¿vale? De acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. Y luego dice, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas,
desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años, contados a partir de que ha entrado en vigor la ley, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento con el cuarto objetivo del Desarrollo Sostenible de Agenda 2030, por lo tanto, no es una cuestión ni de gobierno ni de política, sino que viene de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, ¿vale? Y dice que en un plazo de 10 años los centros ordinarios tienen que contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial, es decir, no van a desaparecer los centros de educación especial, ¿vale? Se generó una falsa, digamos, o una mala interpretación, entiendo, ¿no? Pero bueno, es que según, no sabemos lo que pasará, pero vamos, según lo que aquí pone, en ningún caso dice que van a desaparecer, porque es más, dice que las administraciones continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a alumnos y alumnas que requieren una atención muy especializada, sean centros de referencia y de apoyo. Es decir, se va a intentar que un alumno que tenga necesidades educativas especiales y que la familia pretenda que siga en un centro ordinario donde ha hecho primaria, por ejemplo, que no se le puede decir en secundaria tiene que ir a un centro especial porque aquí no disponemos de recursos. Eso es lo que se intenta evitar. Lo que no se intenta hacer es coger todos los alumnos de los centros especiales y meterlos en ordinarios como parece ser que se ha entendido, ¿vale? Entonces aquí no habla de que desaparezcan los centros de educación especial, se habla de que hay que en un plazo de 10 años mejorar los recursos de los centros ordinarios para que se pueda dar respuesta a todo aquel alumnado que dentro de las posibilidades, evidentemente, ¿no? Cuando dice que si necesita una atención muy especializada, pues seguirán estando los centros de educación especial, ¿vale? Bueno, entonces, hay cosas importantes que hay que tener en cuenta con respecto a estas necesidades educativas especiales y dice que en el artículo 6.2 dice que el currículo no puede ser una barrera, volvemos a hablar de barreras, que genere abandono escolar o que impida el acceso al disfrute del derecho a la educación. Es decir, la educación es un derecho, no es un privilegio. Y seamos como seamos, con más o menos capacidades o con distintas capacidades o con distintas características, todos tenemos derecho a la educación, ¿vale? Entonces, lo que dice es que no se puede alegar, esto lo que significa es que no se puede alegar que un alumno no puede acceder al currículo para derivarle a la educación especial. Es decir, esto no tendría que ser ético, no es ético, de hecho, ¿vale? Y luego el artículo 20.5, que yo os animo que lo busquéis y lo miréis, dice, también da un cambio importante, ¿vale? Porque nos dice que los referentes de la evaluación en el caso de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, ¿vale? Estamos en el centro, ¿vale? Del huevito ese que os he puesto azul y naranja, en la parte del centro, necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles promocionar de ciclo de etapa. Eso es un cambio importante, ¿por qué? Porque anteriormente un alumno con necesidades educativas especiales, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cuando esto se empiece a poner en práctica, será cuando se produzca el cambio. Como los referentes de la evaluación son sus referentes de adaptación curricular que tenga y suelen ser adaptaciones que suelen tener un desfase curricular importante de 1 año, 2 años, claro, no podían titular porque los referentes de la titulación eran los referentes de los objetivos generales de la etapa. Esto va a cambiar y entonces si el alumno llega a esos objetivos establecidos en su adaptación, sí podría titular. Esto es un cambio muy importante que repercutiría sobre el alumnado con necesidades educativas especiales, que es posible que acaben la escolarización obligatoria, que digamos que logran los objetivos de sus adaptaciones, pero al no alcanzar los generales, pues no titulan, ¿vale? Pues esto cambia y sí van a poder titular para poder abrir más puertas a nivel académico, a nivel formativo, posteriormente, ¿no? Para que puedan seguir formándose en otras,
cursos o estudios que sean específicos para alumnos con necesidades educativas especiales, ¿vale? Bien, bueno, pues este huevito que os he puesto antes, ¿vale? Volvemos a recordar, las NEA están fuera, las NE están dentro y vamos a ver un poco de manera conjunta lo que hemos hablado antes para que lo podamos entender un poco mejor, ¿vale? Hemos dicho en esa tabla que habíamos visto antes que había una serie de cosas que permanecían igual, como en la LOMCE, ¿vale? Que eran las altas capacidades intelectuales, la incorporación tardía al sistema educativo, las condiciones personales o de historia escolar, ¿vale? Las partes que no están subrayadas, ¿vale? ¿Las veis? Esta y esta. En concreto, estas tres quedan igual que estaban en la LOMCE, pero hay aportaciones nuevas que antes no estaban y cambios. El cambio más importante es cuando nos hablaba la LOMCE de TDAH y de dificultades específicas del aprendizaje, pues ahora la LOMLOE nos va a hablar de, por una parte, o trastornos de atención o trastornos de aprendizaje, ¿vale? Ya no se habla de dificultades específicas de aprendizaje, sino de trastornos de aprendizaje, ¿vale? Y aquí, claro, se englobaría con respecto a la atención lo que son trastornos relativos a la atención o relativos a la impulsividad o relativos a la hiperactividad, ¿vale? No necesariamente un diagnóstico de TDAH. Y por otra parte, si hablamos de trastorno de aprendizaje, hablaríamos de dislexia, de discalculia o de disgrafía, ¿vale? Pues lo que eran las dificultades específicas de aprendizaje antes en la LOMCE, pues ahora son trastornos de aprendizaje, ¿vale? Ese sería uno de los cambios, modificaciones, matices, ¿vale? Con respecto a lo que había. Entonces, por una parte tenemos estos tres que siguen igual, tenemos este cambio, y luego tenemos estos cuatro subrayados que son, digamos, aportaciones nuevas. Es decir, hemos dicho que las NEAE se amplían con la LOMLOE, se consideran más cosas. Por una parte tenemos el retraso madurativo, que ya lo hemos hablado antes. Antes este retraso madurativo se solía siempre meter esto. Pueden haber ligeras variaciones en función de la normativa específica de cada comunidad. Sabéis que a nivel nacional, normativa específica de atención a la diversidad no hay, ¿vale? Se establece lo que la ley orgánica dice y luego cada comunidad aplica y establece su propia normativa. Entonces pueden haber ligeros matices, ligeros cambios, ¿vale? Pero más o menos, digamos, por seguir la... Entonces, el retraso madurativo, lo que sí está claro es que antes normalmente se solía meter siempre dentro de las necesidades educativas, pues ahora no es necesario, ¿vale? Sería NEAE hasta que se determinara si verdaderamente se trata de una necesidad educativa especial. La situación de vulnerabilidad socioeducativa es una aportación nueva que nos hace y estaríamos hablando de una situación emocional, socioeconómica, sociocultural, familiar, ¿vale? Son situaciones pues específicas que pueden tener nuestro alumnado. A nivel cognitivo pueden estar fenomenal, pero hay otros aspectos, ¿no? de los ámbitos de humanos de la persona, ¿vale? Hemos visto retraso madurativo, la situación de vulnerabilidad y esta. Y nos quedaría los trastornos de desarrollo del lenguaje y la comunicación. Esto es lo que hemos dicho, ¿vale? Que se repetía aquí en las NEE, ¿vale? Que lo hemos hablado antes y hemos dicho, uy, ¿por qué están aquí y luego también se ven aquí? Porque aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de un retraso del lenguaje, ¿vale? En la etapa infantil, cuando pues el niño pues, tiene dificultad del lenguaje o del habla, ¿vale? Y vemos que, bueno, pues hay una intervención, pero vemos que luego con el tiempo esto a nivel madurativo se va, digamos, solucionando, desapareciendo o quedando, pero de una forma leve, ¿vale? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un NEAE. Pero cuando ese retraso persiste, permanece, el niño va creciendo, va pasando de un curso a otro, va pasando a una etapa y sigue teniendo esta dificultad, a veces se convierten en TEL, ¿vale? En trastorno específico del lenguaje. Por eso aquí, ¿veis? Habla de trastorno grave de la comunicación y el lenguaje.
Fijaros que la clave está en que aquí son trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación y aquí habla de trastorno grave de la comunicación y del lenguaje, ¿vale? Estaríamos hablando ya de un diagnóstico más severo que imposibilita un desarrollo fluido del lenguaje ya en etapas más mayores después de infantil, ¿vale? Entonces, esto es lo que tendríamos en las NEAE, todo esto que hemos comentado, lo que se mantiene igual con respecto a la 11, las cosas que se incluyen nuevas y las cosas que se modifican. Y con respecto a las necesidades educativas especiales, decíamos que antes la LOMCE decía que esas necesidades venían determinadas por discapacidad o por trastorno grave de conducta. Pero, sin embargo, la LOMLOE añade además este trastorno grave de la comunicación y el lenguaje que antes no estaba, ¿vale? Bien, entonces con respecto a la discapacidad, ya sabemos que la discapacidad puede ser de tipo físico, de tipo sensorial, puede ser intelectual o física, o psíquica, perdón. Puede haber pluridiscapacidad cuando sean distintos tipos de discapacidad. Y aquí se suele englobar también el TEA. El TEA lo que pasa es que a veces va vinculado a discapacidad cognitiva, pero sabéis que el trastorno espectro autista, como su nombre indica, puede tener una variabilidad cognitiva y una variabilidad sintomática muy importante, muy diferente, ¿no? Podemos tener un alumno TEA con discapacidad intelectual y podemos tener un alumno TEA de altas capacidades, ¿vale? Entonces, no necesariamente tiene que ir, porque los tipos síndrome de Asperger, por ejemplo, ¿no? Esto no tiene por qué ir vinculado con una discapacidad intelectual, ¿vale? Aunque sí podría, ¿vale? Pero, no obstante, se considera que es necesidad educativa especial, ¿vale? Porque suelen tener otro tipo de dificultades a nivel comunicativo, de interacción, ¿vale? Entonces, requiere una serie de apoyos o recursos específicos, por lo tanto, se les engloba dentro de las necesidades educativas especiales. Y, bueno, luego los trastornos graves de conducta, ¿vale? Estos que hay subrayados son los que ya teníamos antes. Bueno, esto matizar que es según la LOMLOE es la ley orgánica, es lo que nos dice esto va a ser así, pero luego ahora cada comunidad tiene que sentarse, tiene que poner a trabajar, tiene que sacar su normativa específica de atención a la diversidad. No sabemos si en la normativa del currículum a nivel nacional aparecerá alguna información relativa a este tipo a este apartado, ¿no? De las necesidades educativas especiales y de las necesidades específicas de apoyo educativo. Esto generalmente se trata muy por encima, ¿vale? Y luego ya sabéis que se saca normativa específica donde se amplía y se trabaja más esto. Se amplía la información, ¿vale? Bueno, en principio creo que os he dicho todo lo que os tenía que decir. Veo que tenéis algunas preguntas. Voy a ver si me da tiempo a responderlas. Tenemos poquito tiempo, pero voy a ver si puedo responder. A ver, espera que me abra esto. Si no, no puedo leer. A ver. Si tenéis acceso al PowerPoint, a ver, no es necesario porque realmente, a ver, vais a tener la clase y, bueno, pues podéis pararla en el momento que queráis. Ay, se me ha pasado esto. Pararla o... Uy, porque se me va. Podéis pararla o tomar una foto o hacer un pantallazo, quiero decir que no lo había contemplado, ¿vale? En principio. Si os parece, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ver las dudas que tenéis. A ver, Alicia, tú dices, en infantil,
espera que se me ha ido. En infantil no decimos que es NEE el retraso madurativo, sino que se dirá más adelante o si decimos que es una NEE. Todo esto es con carácter orientativo, para que sepáis qué es lo que pretende la LOMLOE. Lo que os digo es eso. Esto ha entrado en vigor ya, ¿vale? Pero hay que tenerlo presente. La LOMLOE dice que ahora el retraso madurativo está metido dentro de las NEAE, pero esto va a ir mucho en función de vuestra normativa autonómica. Si ahora en la normativa autonómica, en los informes de la evaluación psicopedagógica, aparece un ítem donde habla del alumnado con retraso madurativo y lo engloba dentro de las necesidades educativas especiales, pues habrá que esperar a que esto en la normativa autonómica desarrolle esto. Entonces, estamos en un periodo, digamos, de transición. Ahora ambas cosas son válidas, digamos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con decir esto, no pasamos del blanco al negro, como os he dicho, ¿vale? Es un periodo de transición y van a convivir ambas cosas hasta que salga la normativa y diga, esto es así, ¿vale? En Andalucía esto es así, o en Canarias esto es así, entonces a partir de ahí ya se puede dar por hecho, pero sí es verdad que si vosotros trabajáis, estáis elaborando algún tema que habla de las necesidades educativas especiales, es importante que esto quede contemplado, ¿vale? Como que sabéis que la ley determina que esto va a ser así, ¿vale? Pero, bueno, me imagino que cuando vosotros os vayáis a examinar, sobre todo los maestros, esto ya estará desarrollado en la normativa, ¿vale? Alumnado de compensación de desigualdades. Hay un apartado específico del alumnado de compensación educativa. Entonces, supongo que te referirías al de integración tardía o al de a este nuevo del desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. Depende de cómo se catalogue, digamos, en la comunidad, ¿vale? Normalmente los de compensación educativa son porque tienen desfase curricular importante porque proceden de otro sistema educativo o por situaciones, a lo mejor no proceden de este sistema educativo, son alumnos españoles, pero por situación cultural, bueno, pues tienen una serie de necesidades de compensación educativa. Pero la compensación educativa, digamos que sí, va pasando a... realmente esas necesidades quedan aquí, ¿vale? Cuando habla de situación de vulnerabilidad socioeducativa o cuando habla sí, del desconocimiento grave de la lengua, digamos que sí, cogería algunos de estos alumnos, ¿vale? De hecho, hay comunidades que ya dejan de utilizar el término de compensación. Me parece que he visto alguna normativa que ya empiezan a decir, cuando en lugar de compensación se hablará de si es posible, ¿vale? Pero esto hay que esperar cada comunidad cómo lo desenvuelve. Un alumno con déficit motor sería NEAE. A ver, cuando hablamos de NEES estamos hablando de una discapacidad. Esta discapacidad viene determinada no solo viene desde el ámbito médico, ¿vale? Entonces, los déficits, pues en función de la gravedad, van a determinar una serie de necesidades. Estas necesidades pueden ser necesidades educativas especiales si son muy intensas, ¿vale? O pueden quedarse en un NEAE, ¿vale? Pero esto vendría determinado según la valoración psicopedagógica, la valoración interdisciplinar a nivel del ámbito clínico, del ámbito médico y, bueno, pues cuando se determinará cuáles son las necesidades, si son específicas de apoyo educativo o si son necesidades educativas especiales en función de la gravedad, ¿vale? No es el diagnóstico, digamos, lo que determina esas necesidades, sino lo que tenemos que hacer para ajustar la respuesta educativa para darle una buena respuesta, ¿vale? No hay chat grupal, Susana, es que no lo veis. A ver, la aplicación del artículo 25, que si puedo poner un ejemplo, pues en lo que os he dicho, que si un alumno acaba con su edad para titular y tiene que finalizar la escolarización obligatoria, pues actualmente si estabas en cuarto de eso y acababas y ya tenías la edad en la que ya no podías permanecer más, pues si tú tenías un referente curricular de segundo de eso, evidentemente no titulabas, porque para titular tenías que tener los objetivos, era un poco ilógico, no tenía mucho sentido, ¿vale? Pero ahora, si se alcanzan los objetivos establecidos en su adaptación curricular, sí que se titularía,
¿vale? Aunque fueran objetivos con un nivel de segundo de la ESO, ¿vale? Ese es un cambio importante. Pero todo esto, ya os digo, eso es lo que establece la LOMLOE. Ahora vamos a ver cómo se va a llevar a cabo. Probablemente este cambio sí se lleve a cabo en el 21 porque van a haber cambios en cuanto a la evaluación, a la titulación y a la promoción, ¿vale? Entonces, muy probablemente en este aspecto sí que entre ya. Sí, Susana, bueno, a ver, el trastorno de atención precisa e informe médico, estos diagnósticos y estas valoraciones y estas necesidades se hacen de forma, digamos, interdisciplinar, ¿vale? Entonces, sí. A ver, me pedís que ponga otra vez la diapositiva que hace el alumno del alumnado con necesidades educativas especiales. Esto cuando tengáis el vídeo lo ponéis, lo paráis, lo miráis, ¿vale? Es que no podemos extendernos más. Yo me presento para especialidad de PT. Mi duda es la siguiente. En el desarrollo de los temas puedo nombrar el TDAH, ya que la normativa autonómica de momento lo contempla o no debería nombrarlo. Sí, claro, si la normativa autonómica lo contempla, claro que lo tienes que incluir. Es igual que, por ejemplo, ahora tenemos la LOMLOE vigente, pero en este curso escolar que va a empezar 21-22, los currículos son currículo el 11, porque en primaria tenemos el Real Decreto 126-2014, ¿vale? En secundaria tenemos el 1105-2014, pero son currículos de la LOMCE. Probablemente en unos meses salgan los de la LOMLOE, pero no van a entrar en vigor hasta el curso 22-23. Por lo tanto, es lo que os digo, convivimos con dos leyes. Con vuestra programación didáctica pondréis que os basáis en la LOMLOE porque está en vigor, pero al mismo tiempo vais a poner un currículum que pertenece a la LOMCE, ¿vale? Si ponéis el 126/2014. ¿Vale? Entonces, es un periodo de convivencia entre las dos. Hasta para pasar de una a otra hay que pasar poco a poco hasta que, bueno, pues venga el Real Decreto y digan, a partir de ahora se aplica, y en el momento en que se aplica esto queda derogado, ¿vale? Y de todas maneras, sabéis que se aplican los cursos impares el primer año y en el siguiente curso los pares, es decir, que en el curso 22-23, en primero, tercero y quinto, por ejemplo, de primaria se aplicará LOMLOE, pero en segundo, cuarto y sexto se aplicará LOMCE, ¿vale? Por lo tanto, nos quedan unos años y unos meses de convivencia ¿vale? Bueno. A ver, para una ACNEAE con retraso madurativo hay que plantear en las unidades didácticas criterios y estándares específicos. Si es una ACNEAE, en principio, no es que necesites criterios específicos. Cuando hemos hablado de atención a la diversidad hemos dicho que hay que tener en cuenta la diversidad que tenemos en el aula, que puede ser, por eso se recomienda siempre hablar desde un diseño universal del aprendizaje, es decir, tener siempre actividades, métodos, recursos, estrategias que puedan ser válidas para todos los alumnos, ¿vale? Utilizar un poco programaciones multinivel para que todos puedan trabajar en el aula, no tengamos que decir este alumno que se lo lleve el de PT, o puede haber un profesor de apoyo que ayude en alumnos con más dificultades, pero lo ideal es que se trabajen los mismos contenidos, pero se pueden cambiar el grado de dificultad, ¿vale? Bueno, os tengo que dejar, ¿vale? Porque mi compañera tiene clase ahora. Creo que hemos resuelto todas las dudas. No obstante, si os queda alguna cosa por preguntar, pues os animo a que lo hagáis a través de la mensajería del campus. Espero que la clase os haya sido útil y nos veremos en siguientes clases. Gracias a todos por haber asistido en una tarde tan calurosa. Venga, un saludo. Hasta luego.